o servicios que son necesarios. Es por eso que se estudia el problema económico de escasez. Repito. Micrófono, por favor. A ver, Kevin, Alpire. Nelson. Apaguen su micrófono, por favor, al ingresar. Me perturban, me quitan la inspiración. Bien, estábamos viendo de las necesidades y los bienes económicos. Les decía, ¿por qué se estudian las necesidades y los bienes económicos? Porque las necesidades se satisfacen con bienes tangibles y con servicios intangibles. Entonces, cuando las necesidades de una empresa o de un individuo son ilimitadas, lo que se debe hacer es priorizar aquellas necesidades que son más urgentes. Es decir, la economía, el manejo económico permite primero satisfacer las necesidades más importantes o necesarias para luego satisfacer las necesidades secundarias o que no son determinantes para un individuo o una empresa. Ejemplo, si yo tengo una empresa que desarrolla software, las necesidades más importantes que debo satisfacer para que funcione es básicamente la planta operativa de los ingenieros y de los equipos. El resto podrían ser necesidades secundarias, el que yo tenga que publicitar, el que tenga secretaria, son necesidades secundarias que no son determinantes para una empresa. A nivel de personas, las personas también tenemos necesidades ilimitadas, pero ¿cuáles son las más importantes? Alimentación, vivienda, salud, educación. El resto de las necesidades, como por ejemplo el ocio, la diversión, son secundarias y que se pueden ejecutar o no. En consecuencia, como ya habíamos definido anteriormente en la unidad número 1, las necesidades surgen por las necesidades más bien se constituyen en un elemento importante en el estudio de la economía, ¿no? Y están básicamente ligadas, en este caso, a su grado de satisfacción. Por lo tanto, las necesidades de los individuos, de las personas o de la sociedad en general, deben ser satisfechas utilizando básicamente bienes y servicios de una manera racional. En consecuencia, para poder satisfacer estas necesidades ilimitadas con bienes y con servicios, necesariamente la sociedad debe realizar actividades de producción a través de sus agentes económicos. Es decir, se deben organizar empresas que fabriquen computadoras, que desarrollen software, que fabriquen alimentos, que fabriquen vehículos, de tal manera de que los consumidores satisfagan de una manera racional en función a su disponibilidad de recursos los diferentes bienes y servicios que requieren habitualmente en condiciones normales. En este contexto se puede indicar de que el problema económico a nivel general surge precisamente en la disparidad o en la diferencia que hay entre satisfacción ilimitada y recursos escasos. Bueno, con el propósito básicamente de producir bienes y servicios a partir de factores escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, las empresas y las personas que se denominan agentes económicos deben realizar una serie de actividades que vamos a ver cuando veamos el hecho y el acto económico, actividades de producción y al mismo tiempo tomar decisiones de cómo satisfacer necesidades. Por un lado. Por otro lado, si hablamos de definición y clasificación de necesidades, inicialmente podríamos pensar de que las necesidades se pueden clasificar de diferentes formas. Voy a dejar de compartir para introducir un espacio y poder explicar. A ver, necesito una hoja libre. Me espera un segundín.
Muy bien, ahora sí puedo utilizar una página en blanco para poder dibujar algo. Bien. En este espacio en blanco voy a tratar de dibujar una forma de clasificar las necesidades. Habitualmente hay diferentes formas de poder definir qué tipo de necesidades existen en una economía y cómo se satisfacen. Una metodología que existe para identificar necesidades es la pirámide de Maslow. Es una pirámide de este tipo donde se clasifican y se identifican diferentes necesidades. Por ejemplo, en la base más ancha están las necesidades biológicas de vida. Aquí están las necesidades, voy a abreviar, necesidades biológicas. Por favor, apagar micrófono. Biológicas. Luego tenemos un segundo nivel donde existen necesidades de seguridad. Necesidades de seguridad, todas son necesidades. Seguridad. Luego tenemos otro nivel donde están las necesidades de pertenencia. Pertenencia. Y luego también tenemos las necesidades de autoestima y autorrealización. Autoestima y autorrealización. 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 Bueno, voy a explicar solamente para que tengan una idea. Esto no vamos a utilizar como metodología, pero lo que quiero demostrar es que hay varias formas de poder explicar las necesidades. Cuando hablo en la base, las necesidades biológicas, aquí las personas demandan alimentos, demandan vivienda, demandan salud, que son bienes y servicios que habitualmente la gente demanda de la economía. En el segundo nivel también hay bienes que demandan en una economía los individuos, las personas que son de demandar un empleo, demandar recursos, dinero, de generar recursos, de demandar básicamente una casa propia, un vehículo propio. Luego las necesidades de pertenencia, las necesidades de pertenencia también los individuos demandan otro tipo de bienes y servicios, como por ejemplo el formar parte de alguna entidad, si tiene una empresa, algún gremio, si es profesional, algún colegio de profesionales, si es una fraternidad, alguna fraternidad, etc. De la misma manera, cuando hablamos de las necesidades de autoestima, estamos relacionando la autorrealización de las personas en términos de profesión. Aquí para mejorar la autoestima, los individuos demandan educación, demandan instituciones de formación y finalmente la autorrealización también tiene que ver básicamente con el posicionamiento y demanda de los individuos o de las personas de bienes o servicios que ya no son comunes de lo que se demandaba anteriormente. Es decir, es una persona que ha satisfecho gran parte de sus necesidades si le gusta, por ejemplo, viajar, estar en los titulares de periódico, figurar, si ustedes quieren, y que también para eso se demandan servicios particularmente. Entonces, este es un gráfico que muestra precisamente esa forma de clasificar las necesidades. Sin embargo, nosotros
desde el punto de vista económico, vamos a decir de que las necesidades en economía se pueden definir como la carencia de algo, esto es importante, y la predisposición a satisfacer esa necesidad. Cuando hablamos de una necesidad económica, evidentemente estamos hablando de que se carece algo, pero si yo no tengo algo, carezco de algo, tengo que también tener la predisposición de que en algún momento voy a satisfacer. No tengo una computadora, pero quiero tener la computadora y para ello obviamente voy a gestionar recursos en algún momento adquirir una computadora. Porque si fuera solamente la existencia de necesidad y no existiera la intención de satisfacer una necesidad, no sería necesidad económica, solamente sería una necesidad social. La sociedad tiene N necesidades, pero ¿por qué no las satisface? Porque no tiene plata. Y en muchos casos no tener plata no está en condiciones o no desea satisfacerla porque sabe que no va a poder adquirir un bien o un servicio. Por otro lado, hay un principio básico que decíamos que las necesidades de los individuos y de las empresas tienen un carácter de ilimitado. Esto implica de que un ser humano, por naturaleza, siempre tiende a adquirir más de algún bien. Decíamos, si tiene una computadora, quisiera tener la segunda. Si tiene una casa, quiere tener la segunda, la tercera, la cuarta. Cuando se trata particularmente de bienes materiales, la tendencia del ser humano es adquirir siempre más. De ahí de que nunca está satisfecho. Y esa es la moraleja también del rico. El rico, ¿por qué sigue trabajando siendo rico? Porque si quiere seguir acumulando riqueza, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el siglo XXI, producto de los grandes cambios científicos y tecnológicos, también se puede crear necesidades artificiales a través de la publicidad, a través del marketing, se crean necesidades y desde ese punto de vista, chicos, las necesidades siempre van a existir o nunca van a estar satisfechas por mucho que yo vaya satisfaciendo gradualmente, como esa pirámide que les mostré, varias necesidades. Ahora, esas necesidades obviamente se pueden clasificar desde el punto de vista económico, ya de una manera más formal que la anterior que les mostré. Por ejemplo, lo más común son identificar necesidades fisiológicas o biológicas, ¿no? Que consiste básicamente en tener aire para respirar, tener alimentos para comer, tener agua para beber, tener lugar para dormir, etc. Esa es la que requiere toda persona y demanda. Lo primero que demanda un ser humano cuando empieza a formarse es educación, profesión. La segunda, vivienda. La tercera, vehículo. Y bueno, infinitamente van satisfaciendo necesidades a medida que la persona o el individuo va quemando etapas. Lo mismo una empresa. Todas las empresas no han nacido grandes, han nacido pequeñas y con el tiempo han ido convirtiéndose en empresas grandes. Segundo, hay necesidades vitales, que son todas aquellas imprescindibles, al igual que la anterior, para vivir. Por ejemplo, alimentación, vivienda, agua, alimentos, etc. Las necesidades culturales, que tienen que ver con la formación de los individuos, de las personas, con la utilización de la tecnología o el know-how de las empresas, y tienen que ver básicamente todo con la educación, la información, la capacitación, el desarrollo, el conocimiento, tanto en personas como en individuos. También están las necesidades económicas denominadas necesidades colectivas, que tienen que ver con todas aquellas necesidades que tienen los grupos colectivos de una sociedad o los grupos colectivos de empresa. Por ejemplo, las empresas que están asociadas a la Cámara de Industria y Comercio tienen necesidades de capital. Y obviamente, en este caso, esas necesidades de capital las identifica la Cámara de Industria y Comercio y gestiona recursos para sus asociados. De la misma manera, las necesidades colectivas de la sociedad, de la gente, las satisfacen las instituciones públicas, DIA, la prefectura, el gobierno a través de la generación de empleo, transporte público, seguridad, etc. Otro tipo de necesidades económicas son las elásticas. Habitualmente se ven en la economía que algunos bienes o servicios tienen un cambio drástico cuando cambia el ingreso del consumidor. Pueden aumentar o pueden disminuir, por eso son elásticas.
Elástica quiere decir que son sensibles la demanda de ciertos bienes o servicios a los cambios en el ingreso. Y viceversa, también hay necesidades cambian, aunque el ingreso cambie. Ahí están las necesidades de los servicios básicos, básicamente. ¿No? Si mi ingreso aumenta el doble o disminuye en el doble, mis necesidades de servicios de luz, agua y luz particularmente se mantienen casi constantes. No por el hecho de que me aumentaron mi sueldo en el doble, voy a encender todos los focos, todos los grifos en mi casa y viceversa. No porque ha perdido valor mi salario producto de la inflación, voy a dejar de vivir en tinieblas y carente de agua, ¿no? En consecuencia, hay necesidades elásticas y necesidades elásticas que están relacionadas con estos ejemplos que estoy colocando en cada uno de ellos. Bien, asimismo, las necesidades en una economía satisfacen bienes. ¿Qué es un bien? En lo sucesivo, cuando hablemos de bien, vamos a entender de qué es un elemento tangible, material, que tiene características propias particulares. Por ejemplo, un celular tiene características particulares respecto a una computadora. Una motocicleta tiene características propias y particulares respecto a un vehículo. Sin embargo, todos ellos son bienes materiales y que están dirigidas a satisfacer necesidades. Acá tenemos como ejemplo, un bien es una casa, un bien es un vehículo, un bien es una computadora, etc. Ahora bien, cuando hablamos de los bienes económicos particularmente, que son todos aquellos que se obtienen a través de un proceso de producción, tienen dos características, el valor de uso y el valor de cambio. Ahora, antes de explicar estas dos características, me voy a hacer una pregunta. ¿Y hay bienes no económicos, profesor? Sí. Hasta un siglo hacia atrás, el agua, por ejemplo, chicos, era considerado un bien no económico, porque el agua existía en abundancia, era gratuito, etc. Hoy el agua es un bien económico porque es escaso y para obtenerlo se incurre en costos. Hay que perforar la tierra, al menos hay que purificar al menos el agua potable, ¿no? Por lo cual requiere un costo. Lo único que queda como un bien no económico vendría a ser el aire que respiramos, que no tiene dueño, no tiene precio, etc. Sin embargo, los bienes económicos, que son aquellos que se obtienen a través de un proceso de producción, tienen dos características. Y las características son estas que están marcadas aquí. Tienen un valor de uso, que significa que cualquier bien económico ha sido fabricado o ha sido producido para satisfacer una necesidad. No se producen en una economía bienes que no vayan a satisfacer una necesidad, porque eso sería despilfarro. Es como producir para no satisfacer una necesidad o una producción sin sentido. La otra característica de un bien económico es el valor de cambio. El valor de cambio representa el valor de intercambio en dinero de un bien o de un servicio. En este caso, para obtener una computadora, yo tendría que entregar 500 unidades monetarias de dólares. Para comprar un celular, tendría que entregar 200 unidades monetarias de dólares. Entonces, cuando hablamos de un bien económico, el valor de cambio expresa su valor en términos monetarios, el precio, en otras palabras. Bien, ¿cómo se clasifican los bienes dentro del campo de la economía? Bueno, nosotros vamos a estudiar gran parte de estos bienes a partir de la unidad 3. Por ejemplo, desde el punto de vista económico o de la economía, los bienes por su utilización se pueden clasificar en bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo, chicos, son aquellos bienes que satisfacen directamente una necesidad sin previo proceso. O si, por ejemplo, una computadora podría, en este caso, satisfacer una necesidad para programar, para comunicarme.
Y los bienes de capital vienen a ser toda la maquinaria, los equipos que existen para fabricar una computadora. También podríamos decir de que el pan como alimento es un bien de consumo y el horno para fabricar es un bien de capital. Un vehículo es un bien de consumo porque satisface una necesidad y toda la maquinaria que existe para fabricar son bienes de capital. Entonces, los bienes de capital son todos aquellos equipos, maquinaria, Se cortó. Me esperan un segundito. Quiero pasarme al internet de mi celular. Me espera un minutito, porque se nos va a ir cortando a cada momento y me quita la inspiración. Está muy inestable el internet. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, espero que no se corte. Estoy con celular, con el internet de mi celular. Estamos analizando los diferentes tipos de bienes, cómo se clasifican los bienes económicos. Bueno, hemos dicho por su utilización bienes de consumo, que son aquellos bienes que satisfacen directamente una necesidad, y los bienes de capital, que son todos los medios con los cuales se producen bienes. Por eso dije maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, etc. Una segunda clasificación nos muestra que también en economía hay bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos bienes que no están todavía en una etapa de consumo directo, que requieren un proceso previo para poder ser utilizados. Acá podemos ver todos los insumos o materias primas se constituyen en bienes intermedios. Por ejemplo, para producir azúcar yo necesito como bien intermedio la caña de azúcar. O como materia prima la caña de azúcar. La caña se procesa y se obtiene bien final, que es el azúcar propiamente dicho. Para fabricar computadoras yo necesito insumos, ¿no? Que son chip, circuitos, etcétera, que son los bienes intermedios, los cuales integrados en un equipo se convierten en un bien final, que es una computadora. De la misma manera, la tela se convierte la tela para fabricar ropa se convierte en un bien intermedio y en un bien final sería ya la ropa construida o más bien costurada, en este caso jean, pantalón, etc. Entonces, los bienes intermedios son todos aquellos bienes que para satisfacer una necesidad requieren de un proceso previo. Me olvidaba, el cemento también es un bien intermedio, no obstante que parece ser un bien final. El cemento como tal, no solamente con el cemento se puede construir, yo requiero combinar con arena, con fierro para poder construir un edificio. Y el edificio vendría a ser el bien final. Bien, ejemplo 3. Los bienes económicos también se clasifican según su duración en perecederos y bienes no perecederos. Un bien perecedero es aquel bien que tiene una vida útil corta y que son todos los alimentos, los medicamentos, podrían ser algunos productos enlatados que tienen una vida útil, ¿no? Y los bienes no perecederos son aquellos que tienen una vida prolongada. Un equipo, una computadora, un vehículo, una vivienda.
si nosotros colocamos el tiempo de vida útil de acuerdo a la clasificación contable, una computadora 4 años, un vehículo 5 años, una casa 40 años, etc. Esos vendrían a ser bienes no perecederos, aquellos que tienen una vida útil larga. Bienes perecederos son aquellos que tienen una vida útil corta. Estamos hablando generalmente de cualquier tipo de alimento. Estamos hablando inclusive de medicamentos que tienen una fecha de expedición o de vencimiento. Estamos hablando de todos los alimentos que están envasados, etc. También los bienes económicos se clasifican según su relación con otros y pueden ser bienes sustitutos y bienes complementarios. Por ejemplo, un bien sustituto es un bien que reemplaza a otro bien, aunque no tenga las características propias, sin embargo, puede sustituir. Son ejemplos de bienes sustitutos, por ejemplo, marcas de computadora, marcas de vehículo, marcas de ropa, marcas de celulares que se sustituyen unos a otros con características propias de cada uno de ellos. También tenemos bienes complementarios. Son aquellos bienes que para su uso requieren además de otro bien. En el caso de realizar una clase utilizando multimedia, voy a necesitar una computadora y un multimedia. En el caso de un vehículo, para poder andar necesita de combustible. Es el bien complementario. De la misma manera, si yo utilizo calzados, el bien complementario del calzado podrían ser las correas y el calcetín. En el caso de una computadora, su complemento es el mouse. El complemento también viene a ser la impresora. El complemento también podría ser un escritorio. Se supone de que una computadora no voy a utilizar en las manos, ¿no? Tengo que apoyar en algún medio y en este caso viene a ser un escritorio, etc. Finalmente, también los bienes económicos se pueden clasificar según el comportamiento frente al cambio con el ingreso. Y estos pueden ser bienes normales, bienes de lujo o bienes inferiores. A ver, en este caso, cuando hablamos de bienes normales, nos referimos a todos los bienes que habitualmente demanda una persona. Por ejemplo, computadoras, celulares, alimentos, casa, vehículo, etc. Bienes de lujo son aquellos bienes que por sus características propias tienen acceso a un grupo reducido de personas. Un bien de lujo podría ser un vehículo de marca Mercedes-Benz, un reloj un reloj de marca conocida, Rolex, por ejemplo. Podría ser una universidad en nuestro departamento, por el costo que tiene, estudiar en la USA sería un servicio de lujo, ¿no? O hacer una maestría en una universidad famosa también es un servicio de lujo. Viajar en un yate también es un servicio de lujo. Ir a alojarme en un hotel de 5 estrellas podría ser un servicio de lujo. Y bueno, también hay bienes inferiores, que son aquellos bienes que por sus características propias generalmente son de marcas no conocidas o son bienes que ya han sido utilizados o reutilizados. Los bienes inferiores, por sus características propias, actúan en forma inversa con el ingreso. Eso significa que cuando el ingreso de un consumidor aumenta o de un individuo, los bienes inferiores tienden a disminuir. Y cuando disminuye el ingreso, los bienes inferiores suelen aumentar en su demanda. En nuestro país tenemos muchos ejemplos de bienes inferiores: computadoras usadas, ropa usada, vehículos usados, ¿no? Universidades de poco prestigio, formación de recursos humanos, vehículos de marcas chinas, etc. Esos son los diferentes tipos de bienes que se pueden observar en una economía. Bien, ahora sí. El práctico para la próxima clase, chicos, es
elaborar 5 ejemplos en cada uno de los diferentes tipos de bienes que acabo de explicar. Por ejemplo, los bienes según su utilización. Acá deben ustedes indicar 5 tipos de bienes de consumo directo. Acá también tendría que hacer 5 ejemplos de bienes de capital. Según los bienes clasificados de acuerdo a su transformación, también citar 5 bienes intermedios. Y finalmente, para este caso, 5 bienes finales. Entonces, para cada clasificación que acabamos de mencionar, el práctico consiste en listar 5 tipos de bienes para cada uno de ellos, a excepción del inciso E, que tendría acá 5 bienes normales y 5 bienes de lujo y 5 bienes inferiores. Ese es el práctico número 2. ¿Cómo lo van a hacer? La tapa la pueden escanear, la tapa que habitualmente entregaban cuando dábamos clases presenciales. La escanean la tapa que está con las características y el título, práctico número 2. Práctico número 2. Título del práctico, tipos de bienes. Tipos de bienes. Tipos de bienes. Ese es el práctico número 2. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues los que quieren hacen en máquina y lo envían en Word. Los que quieren hacen a mano en su cuaderno y lo envían en forma de imagen. ¿Se entendió? Disculpe, ingeniero, ¿este no sería práctico número 3? Pienso también lo mismo. 3 debe ser. No recuerdo, el primer práctico eran de definiciones, el segundo de qué era. Macroeconomía y Diferencia entre micro y macro, sí, es práctico número 3. De acuerdo, corrijo. ¿Fue el primer práctico entonces? No, práctico número 3. El primer práctico eran definiciones, había que sacar los elementos comunes de las definiciones que hemos visto en clases y construir una definición de economía. El segundo práctico era las diferencias que existen entre microeconomía y macroeconomía. Y este es el tercer práctico de clasificación de bienes económicos. ¿De acuerdo? Disculpe, ingeniero, sobre la tapa, ¿es lo mismo que la carátula? ¿O Sí, es distinta la tapa? misma. Es la misma. La misma. Ah, bueno. No, la carátula que tenían ustedes, la escanean o le sacan una imagen y llenan ahí su dato. Muy bien, voy a dejar de compartir. Tengo yo un minutito para poder programar la segunda clase. Vuelvo en 2 minutos.